¿Cómo están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal, cracks. ¿Acaso no lo viste venir? Esta vez, cracks, estamos con la continuación, ya saben, de esta serie de las hormigas del evento Lost Island Beta, y este es el último video de esta serie, así que hoy vamos a ver las hormigas universales que son parte de este evento. Obviamente estas tres hormigas las puedes usar en cualquier formación que tú quieras hacer, porque tienen diferentes combos para poder combinarse. Pero antes de empezar, mi hermosa gente, quiero decirles que ahora está una nueva campaña por parte de App Gallery de España. Es un cupón de descuento básicamente. Muy bien, mi hermosa gente, como saben, todos los links van a estar en la descripción del video. Ustedes pueden revisarlos. Tú no sabes cómo utilizar el cupón, te voy a dejar un video en la parte de acá donde te va a llevar a un video que explico cómo instalar App Gallery de forma correcta y tú puedas canjear el cupón de forma más fácil, ¿no? Aquí vamos a hacerlo de una forma más rápida, porque esto ya es para usuarios que ya tienen obviamente instalado App Gallery, y obviamente ustedes le tienen que dar en el clip donde dice la campaña. ¿Listo? Entonces entramos al link de la campaña. Primeramente les debe mandar automáticamente a App Gallery. ¿Listo? Entonces una vez dentro de App Gallery muestra la campaña que está actualmente. ¿Listo? Te dice que hasta un 60% de descuento en tu primera compra. ¿Listo? Además del 50% de descuento, a ti te van a dar un reembolso en puntos Huawei. Ya saben algunos usuarios cómo funcionan esto de los puntos Huawei. Tú los puedes ir acumulando poco a poco. ¿Listo? Entonces la campaña básicamente te dan un cupón para que tú puedas comprar paquetes a partir de 4 euros en adelante. Significa que si yo compro un paquete de 4 euros, me van a descontar 2.5 euros. Significa que yo estaría pagando más o menos 1,50 céntimos, más o menos podríamos decir, de euro. Entonces te favorece muchísimo esta campaña. Entonces nosotros, para poder aprovechar esta campaña y comprar por primera vez, voy a comprar el paquete de insectos. Entonces primero tienen que darle aquí donde dice abrir. ¿Listo? Entonces una vez que ya les haya cargado, así como estamos viendo a continuación, vuelven, listo, vuelven a la campaña, listo, a donde está la campaña, y le van a dar aquí en reclamar. Además de eso, mira, te dice, te damos la bienvenida, lee los términos. Bueno, como a veces un poco tedioso los términos, le damos ok nada más. Y dice, enhorabuena, has solicitado correctamente el cupón, listo. Nosotros no le vamos a dar aquí, le vamos a dar en abrir. Perfecto, gente, ya abrió el juego. Lo que vamos a hacer a continuación es irnos obviamente al paquete que quieran comprar. En mi caso voy a comprar el paquete de insectos. Me voy a ir al paquete de insectos, y si ustedes se dan cuenta, toda la moneda local del juego se cambia a euros. ¿Por qué razón? Porque esta campaña es de App Gallery de España y tenemos que aceptar esos términos. Para aquellos jugadores obviamente que quieran comprar estos paquetes, si son de España, básicamente ustedes pueden hacerlo de forma más fácil con su tarjeta de crédito. Obviamente pueden comprar los paquetes aprovechando estos cupones y no hay ningún problema. La cosa es para usuarios fuera de España, como nosotros. Nosotros obligatoriamente tenemos que usar PayPal. ¿Por qué razón? Porque PayPal te hace mucho más fácil esta forma de administrar o de hacer estas compras fuera de tu país. Entonces, si te das cuenta, mira, de 19 euros que me cuesta a mí el paquete, 19,99, te van a cobrar 17,49 céntimos. Como lo estamos viendo, ya nos aplica el descuento, miren, el cupón de 2.50. Entonces nosotros le vamos a dar en pagar y nos van a solo cobrar eso. Perfecto, ahí nos dice, miren, además de eso vamos a aceptar los puntos Huawei que nos da. Miren, los puntos Huawei que nos da, y le vamos a dar en aceptar. Miren, ahí dice saliendo de la compra y nos manda automáticamente al juego. Si se dan cuenta, miren, nos va a decir que ya compramos el paquete y vamos a reclamar el primer día. Ya nos dan el primer día el primer escorpión. No te olvides, si eres nuevo, suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito, vamos para allá. Perfecto, mi hermosa gente. Ahora vamos a tratar el tema, como ustedes saben, de estas hormigas que son parte del evento Lost Island Beta. Y básicamente son las hormigas universales. ¿Listo? Estas hormigas universales, obviamente todas estas guías que les acabo de mencionar,
están obviamente dentro del juego. Y vamos a ver hoy la alineación universal. Nos menciona que esta alineación universal se puede usar comúnmente en la mayoría de las situaciones, porque obviamente la mayoría sabe que las hormigas universales sirven para cualquier tipo de hormigas. Nos mencionan de que lo que tiene una variedad de efectos de fortalecimiento como perforación, aumento de daño, recuperación, etc. Al mismo tiempo, los tipos universales de hormigas especiales pueden liderar diferentes tipos de soldados, lo que puede causar resultados sorprendentes en la batalla. El que causa daño dentro de esta alineación es Crimson Fragger, listo, dentro de estas hormigas universales. Dice, ignorando la defensa alta con un efecto perforante. Como ustedes saben, la hormiga Crimson Fragger tiene un efecto que nos menciona aquí, perforante. Esto debilita al enemigo en su defensa. Luego tenemos a Ruby Slender, que se encarga de recuperar las tropas y disminuir el daño del oponente, ¿vale? Además de eso tenemos a Dusky Looker. Puede aumentar en gran medida la producción de daño en estas dos hormigas especiales. ¿Listo? Nos menciona que Dusky Looker es una hormiga que bufea unidades y dice que va muy bien con las dos hormigas especiales que ya hablamos anteriormente. Perfecto, entonces vamos a buscar qué hormigas son estas. Básicamente todas son del evento Los Island Beta. Primero viene Crimson Fragger. Obviamente los jugadores que van al evento Los Island Beta te dan la hormiga hasta que tú puedas desbloquear la sexta habilidad. Entonces vamos a especificar obviamente sus habilidades porque algunas están en inglés. Entonces la que más nos enfocamos son en su segunda habilidad, su quinta habilidad y su octava habilidad. Entonces vamos a su segunda habilidad. Dice que el nombre de esta habilidad se llama ataque perforador. Aquí ya vamos a ver la primera habilidad de tipo perforante. Dice que cuando está en una batalla su escuadrón tendrá un efecto perforante. Cuando se inflige daño, esta puede ignorar hasta el 50% de defensa del enemigo. ¿Listo? Y esto va a seguir aumentando dependiendo al nivel que la tengas. Miren, si te das cuenta de 41, pues sube hasta 50. Y si le sacas la estrella, este efecto perforante sube hasta 60%. Entonces es muy buena esta habilidad. Además de eso, Crimson Fragger tiene su quinta habilidad. Vamos a ver dentro de su quinta habilidad, doble golpe. Y nos menciona que tienes un 80% de probabilidad de infligir dos veces un daño del 63%. Tienes doble oportunidad de atacar con el 80% de probabilidad de aplicar este daño. Por eso es que muchos usan la hormiga Crimson Fragger para atacar, porque sí o sí activa habilidades. Pero me supongo que el daño se mantiene aunque active muchas más habilidades por el mismo hecho de esta habilidad y el efecto perforante que tiene. Porque ya saben, esta hormiga es parecida a la bala por el tipo de habilidad que vamos a ver a continuación, que es esta, porque dice que esta habilidad obviamente es de defensa, es parecida a la bala. A comparación de la bala, obviamente Crimson Fragger tiene un efecto perforante. Además de eso, vamos a ver su octava habilidad. La octava habilidad de esta hormiga es esta de aquí. Dice que se llama preparación adecuada. Durante la primera ronda de preparación tienes el 100% de probabilidad de aumentar el daño del escuadrón en un 16% que dura 2 rondas. Después de aplicar este daño a tu escuadrón, tú vas a infligir un 166% de daño a todos los escuadrones enemigos. Entonces estamos viendo una habilidad que bufea demasiado. Esta sí o sí se va a activar. Por eso es que Crimson Fragger activa demasiadas habilidades. Ya saben, viene Ruby Slender, dependiendo a la guía que nos está especificando. Yo no tengo a Ruby Slender todavía, pero la guía, ya saben, nos menciona de que esta hormiga es muy buena por el hecho de que aumenta la recuperación de tus hormigas. Vamos a ver su segunda habilidad. Dentro de su segunda habilidad nos menciona de cuando el escuadrón recibe un ataque normal, sí o sí vas a tener el 100% de probabilidad de reducir el ataque aleatorio del daño del escuadrón enemigo. Esto lo va a reducir en un 15.5%. Esto va a durar 2 rondas. Listo, estamos viendo la primera habilidad de reducción de daño contra el enemigo. Luego vamos a ver su quinta habilidad. Nos menciona que esta quinta habilidad tienes el 60% de probabilidad de curar a su escuadrón
y la tasa de curación es del 130%. Por eso es que hablamos que esta hormiga ayuda a la recuperación de tus unidades. Entonces es muy buena. Luego vamos a su octava habilidad. La octava habilidad de esta hormiga es de tipo combate, se llama liderazgo de batalla. Cuando comienza una batalla, la defensa de todos nuestros escuadrones aumentan en un 42%. En las 3 primeras rondas, en su escuadrón se reduce un 20.5% de daño normal de ataque y habilidad recibidos. ¿Listo? Luego vamos a ir a la siguiente hormiga que se llama Dusky Looker, la que tenemos a continuación. Dusky Looker es una hormiga que hay muchos usuarios que la están usando. A comparación de Crimson Fragger, las dos son muy buenas. Dusky Looker y Crimson Fragger son muy buenas. Solo que por la cantidad de habilidades que puede activar dependiendo de su alcance efectivo, son muy buenas. Listo, ustedes pueden utilizar estas 3 hormigas dependiendo de la situación que sea. Pueden probar diferentes formaciones como les funcione. Y todo va a depender de su evolución, también su suerte y entre otras cosas, ¿no? Entonces, Dusky Looker dentro de su segunda habilidad nos menciona de que tienes el 100% de probabilidad de infligir un 156%, ¿listo? De daño a un escuadrón enemigo aleatorio y vas a reducir su defensa en un 41%. Esto va a durar una ronda, entonces es brutal esta hormiga. Imagínate que tú atacas, además de que infliges, listo, el daño que te asegura que es un 100%, tú vas a reducir casi la mitad de la defensa del enemigo. Entonces, si te das cuenta, colocar esta hormiga en tu unidad te va a ayudar demasiado. Luego vamos a su quinta habilidad. Dentro de su quinta habilidad nos menciona que tienes el 60% de probabilidad de infligir un 136% de daño a un escuadrón enemigo aleatorio. Mientras tanto, listo, mientras hagas ese daño, el daño de la habilidad del próximo ataque va a aumentar a tu línea de fondo y este ataque va a aumentar a un 16%. Listo, aquí hay que tener algo muy en cuenta. Esta unidad va a bufearte a la línea de fondo, me supongo que es a la línea tercera, y esto le va a añadir un 16% de daño adicional. Luego vamos a ver su octava habilidad. Dentro de su octava habilidad nos menciona que el nombre se llama verdadero líder esta habilidad. Y nos menciona que cuando comienza una batalla, el ataque de todos nuestros escuadrones van a aumentar un 36.5%. En la tercera ronda tú vas a infligir un 310% de daño a la retaguardia del enemigo por una vez. Listo, entonces es brutal esta hormiga. Para formar formaciones, valga la redundancia, para empezar a experimentar con las hormigas del evento Los Island Beta, vemos que estas hormigas de categoría S que son parte del evento, pues son muy buenas. A todos les van a dar la Crimson Fragger y hay usuarios que ya salieron, obviamente a ti ya te dan la hormiga Crimson Fragger para que la puedas utilizar dependiendo de tu formación y vayas experimentando poco a poco esta estrategia de alineación universal. Muchas gracias mi hermosa gente por llegar a esta parte del video. Realmente es muy bonito ver hormigas especiales que realmente podemos conseguir dentro del evento Los Island Beta, y para los que ya salimos también podemos conseguir algunas de estas hormigas dentro de la incubación suprema. Así que todos podemos formar diferentes cosas con estas hormigas y ver qué hormigas nos pueden favorecer dependiendo de la estrategia que estemos usando. Sin más que decir mi hermosa gente, yo soy TonyJM20 y les agradezco muchísimo por estar aquí. Nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero, bye bye. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro.